Bueno, mejor. Nada, nos agarró la pandemia. Claro, las prácticas nos agarró con Ah, la pandemia. claro. O sea, cuarto y quinto lo hicimos todo así virtual. Ah, no, Claro. y no pudieron hacer ningún tipo de práctica. No, nada. Ah, y las podrán hacer después o no, o ya Y por lo no que se dicen, sabe. vamos a tener como algún intensivo ante la PFO, pero bueno, para hacerlo tenemos que aprobar las clínicas. Eso es lo que dicen. Pues, pero bueno, no se Después sabe si se mucho. cumple, Claro, y dependiendo de cómo siga toda la de cómo, situación claro, y después cómo está el epidemiológica, COVID también. Claro. eh, va a ser, bueno. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Bueno, si les parece, eh, empezamos. Yo voy a ir pasando los casos y vamos a ir charlando, ¿sí? A ver. A ver. Ahí ven Sí, la sí. presentación. Buenísimo. Ahí termino de admitir a algunos que se agregaron recién. Bueno, y como les decía, ah, perdón, que la presentación se me comparte en otra. Un segundo. Ahí está. Admitir. Buenísimo. Bueno. Bueno, la idea entonces es hablar del manejo del paciente con dolor abdominal y son 3 casos clínicos que vamos a ir viendo, ¿sí? El primero es el caso de un varón de 20 años que consulta a la Guardia General por dolor en fosa ilíaca derecha y fiebre, ¿sí? ¿Qué es lo primero que quisieran preguntarle a este paciente sobre el dolor? ¿Cuándo comenzó la Antigüedad. ubicación? Perfecto, muy bien. Bueno, ¿saben qué? ¿Qué parte, profe? ¿En qué parte del abdomen también empezó, profe? Excelente. Bueno, todo eso tiene una eh, mnemotecnia que se llama Alicia, ¿sí? Y justamente vamos a averiguar la antigüedad, o sea, cuándo empezó. Si es un dolor que empezó hace unas horas, es un dolor agudo. Si es un dolor que es subagudo, que viene de un tiempo atrás, o un dolor crónico que hace más de 6 meses que presenta, ¿sí? Bien, como ustedes decían, la localización, ¿sí? En qué cuadrante del abdomen se localiza, ¿sí? Si se localiza en alguna región en particular o no. Saben que de acuerdo a esto se pueden dividir los cuadrantes del abdomen y según cada región nos pueden hacer pensar sobre qué órgano va a estar comprometido. En este caso, recuerden que el paciente tenía un dolor en fosa ilíaca derecha. Por frecuencia, siempre le pensamos en una apendicitis o vamos a intentar descartar también por su gravedad, por supuesto en un cuadro agudo. En una mujer siempre descartar las causas ginecológicas y después pensar otras causas como hernias, nitiasis renal, enfermedad inflamatoria intestinal, adenitis mesentérica u otras infecciones, ¿sí? Y vamos a ver que de acuerdo a cada cuadrante, a cada localización, si es en epigastrio, vamos a pensar una úlcera, algo relacionado con gastritis, reflujo o pancreatitis, ¿sí? Algo extra
intestinal siempre también. Si es en hipocondrio derecho, como causas más frecuentes, un cólico biliar, la litiasis biliar, coledociana, la hepatitis también, ¿sí? Y también destacar si es un dolor que es difuso, como puede tratarse una gastroenteritis o una isquemia mesentérica o alguna causa metabólica, como la cetoacidosis diabética, que nunca hay que descartarla como una causa de dolor. Si es difuso también una causa de ileo o peritonitis, siempre que sean cuadros más agudos, o en un cuadro ya más crónico, pensar en un intestino irritable. Y después ver si también irradia hacia alguna otra zona, ¿sí? Volviendo a la caracterización del dolor, la intensidad, evaluar, podemos preguntar del 1 al 10 cómo es la intensidad del dolor, si 1 es un dolor muy leve o 10 es el dolor más intenso o más fuerte que presentó alguna vez en su vida, ¿sí? También podemos hacerlo o graficar al paciente con un gráfico de barras para ahí hacerlo localizar también del 0 o del 1 al 10. El carácter, si es un dolor que es cólico, que es un dolor difuso, la irradiación como dijimos, o si hay algo que lo aumenta o que lo disminuye, un analgésico, una posición, lo que fuere, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos este paciente y le hacemos todas estas preguntas y nos dice que es un dolor que empezó hace aproximadamente 5 o 7 días, que se localiza bien en la fosa ilíaca derecha, como veíamos, en una intensidad de 8/10, o sea que es un dolor intenso, continuo, que no irradia y que cede con analgésicos, ¿sí? Siguiendo con el estudio del paciente, al interrogatorio, es un paciente tabaquista, nos cuenta que fuma 20 cigarrillos por día y que consume ocasionalmente cocaína. Al examen físico, el paciente tiene una presión arterial de 90/60, tiene una frecuencia cardíaca de 110, o sea, está en taquicárdico, y tiene fiebre, tiene 38 grados, ¿sí? Está lúcido, está adelgazado y tiene mugueo oral. El abdomen presenta dolor en la fosa ilíaca derecha y tiene defensa. Y en la palpación también inguinal se palpan ganglios aumentados de tamaño. En el laboratorio se tienen 5.300 blancos. Uno pensaría que podría tener más glóbulos blancos para el cuadro clínico que estamos mencionando, con fiebre, parecería tener una respuesta inflamatoria. Una hemoglobina de 11,4, recuerden, para un varón, con un hematocrito de 33. Una urea de 78, podemos pensar que hay algo de deshidratación, con un sodio de 132 y una eritrosedimentación que llamativamente es baja. ¿Qué estudios complementarios les parece que sería oportuno pedir en este momento? Una ecografía, una radiografía de abdomen de frente, una tomografía sin contraste o una tomografía de abdomen con contraste. ¿Qué le pedirían ustedes? Y primero una radiografía de abdomen frente del pie. Radiografía. Sí. Bien, muy bien. Bueno, en este caso le pedimos una radiografía de abdomen de frente, de pie y una ecografía abdominal, ¿sí? ¿Y les agregarían algo? ¿Les llama algo la atención? ¿Y radiografía acostado puede ser? ¿De abdomen? La radiografía de abdomen acostado mucho nos va a servir. Lo que sí recuerden es que cuando pidan la radiografía de abdomen, de frente, de pie, pidan también una radiografía de tórax, un par radiológico. ¿Por qué? Porque si hay un neumoperitoneo, lo van a ver en la radiografía de tórax, ¿sí? Bueno, como ustedes dijimos, le pedimos las dos cosas a este paciente, la ecografía y la radiografía. Y miren, en la ecografía se ve aire localizado en la fosa ilíaca y en la ecografía justo el ecógrafo nos ve que es el signo de la escarapela, que es raro de encontrar, pero justo lo ve. ¿Qué les parece que tiene el paciente?
¿Una invaginación? No, una apendicitis. Ah, Sí, una apendicitis. Una apendicitis. Muy bien, pero hasta ahí. ¿Qué pasó? El paciente nos llama de forma privada y nos dice que en realidad el dolor se intensifica ahora, pero que hace un mes que él se viene sintiendo mal. Y que hace 3 meses lo diagnosticaron con HIV y tiene un recuento de CD4 de 180 y inició tratamiento antirretroviral. Nos dice que en esta última semana además también presentó diarrea, fiebre y sudoración. Y que a todo esto presenta tos. Y que además en el último año perdió 15 kilos. Siempre, siempre recuerden, una historia clínica y un examen físico completo. Por supuesto que lo más frecuente, una fosa ilíaca en un varón va a ser la apendicitis y con esa ecografía era muy sugestivo de una apendicitis, pero siempre, siempre descartar un inmunocompromiso, porque el HIV cambia totalmente el enfoque diagnóstico que nosotros vamos a hacer del paciente. ¿Por qué? Porque además de todas las manifestaciones frecuentes, vamos a tener que descartar todas las infecciones oportunistas, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece que le pedirían a este paciente en este momento, como pensando en esta situación para ampliar un poco el diagnóstico? Un par radiológico, una tomografía de abdomen con contraste, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste, o harían un nuevo laboratorio, además buscando reactantes de fase aguda, un perfil hepático, la LDH, ver cómo está. ¿Qué les parece? Laboratorio. De tórax, la primera para mí. El laboratorio. El laboratorio yo. Muy bien, bueno, están todos en lo correcto, muy bien. Es así. Estos pacientes hay que estudiarlos de forma completa. Y lo que hicimos con este paciente fue pedirle una radiografía de tórax, que como mencioné antes, siempre pedir un par radiológico, no solo por el nuevo peritoneo, porque en este caso, miren, si lo hubiéramos pedido antes, hubiéramos visto las cavernas que tiene este paciente, que después se confirmaron en una tomografía de tórax, ¿sí? Se hizo en laboratorio también, una eritrosedimentación que si bien era de 10, la PCR altísima, de 250, marcando inflamación, la LDH alta y un perfil hepático normal. Y en la tomografía informa a nivel de colon, de ciego, engrosamiento, realce con el contraste, ¿sí? Un poco lo que informaba la ecografía, pero bueno, en un paciente HIV con estas características ya nos hace pensar que es un cuadro más crónico y con unas cavernas en la placa de tórax, por supuesto que nos hace pensar que esto también tiene que ver con su tuberculosis. Se hace una endoscopía, nosotros en gastro nos gusta hacer endoscopías y lo que vemos es una inflamación a nivel del intestino, predominio derecho, de colon derecho, con úlceras, con inflamación. Eso se biopsia y tanto el esputo como las biopsias de las colonoscopías arrojan el diagnóstico de un cuadro de tuberculosis intestinal y pulmonar, por supuesto. Hizo el paciente tratamiento con antivacilares, con muy buena respuesta. Este es un paciente que vimos en el servicio y con control evolutivo, ¿sí? Y estudios posteriores de control luego de hacer el tratamiento con muy buena resolución, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta para hacer de este caso? ¿Algo que quieran comentar? Yo sí. Sí. Con respecto a la evolución del dolor, que tiene una duración, si me acuerdo bien, de 5 días de evolución. Y además la semiología en el momento de la palpación, el examen físico, como no se dijo si le hicieron, bueno, se dijo que tiene dolor, no sé si es a la descompresión o a la compresión, tiene defensa, Sí. Pero quería saber también si tiene morfi positivo o no, si para, digamos, eso también ayudaría quizás a descartar el apendicitis desde la clínica por la evolución del dolor, ¿no? El paciente
tenía un dolor que si bien era crónico, se había agudizado en este último tiempo. Eso ya nos hace pensar que una apendicitis queda un poco alejado, ¿sí? Porque cuando lo reinterrogamos, en realidad nos dijo que esto no venía de 5 días, venía de bastante más atrás, ¿sí? Claro. Y recuerden que otras localizaciones de afección también secal o ileocecal, como en este caso cuadros infecciosos como tuberculosis u otros cuadros infecciosos, también puede ser citomegalovirus, pensar siempre en pacientes inmunosuprimidos pueden presentar cuadros similares, o también la enfermedad inflamatoria intestinal puede presentar cuadros similares y puede, si hay compromiso peritoneal o si hay complicaciones, presentar peritonismo y presentar también signos presentar signos de palpación, compresión o descompresión positiva, ¿sí? Este tiene trampita porque es un paciente inmunosuprimido, ¿sí? Claro, claro. Yo he de decir que yo planteo esto porque desde en la semiología que presenta, digamos, yo descartaría la apendicitis, me iría más hacia un proceso inflamatorio o infeccioso. Por eso, lo primero que descartamos es la apendicitis, que fue lo que le pareció a todos, que está perfecto, está muy bien, es el razonamiento lógico. Bien. Lo que pasa es que la imaginación por el signo de la escarapela. ¿Cómo? El signo de la escarapela, el signo de la escarapela en realidad puede ser característico de la apendicitis o puede verse en una imaginación también. Es más característico y es patognomónico de la apendicitis aguda. No es tan frecuente de ver en una ecografía. Ese caso que tuvo el signo de la escarapela, pero no tenía una tuberculosis, ¿fue por eso que tuvo? Porque tenía inflamación del área fecal, pero no por la apendicitis, sino por la tuberculosis intestinal. Profe, ¿podemos volver la diapositiva de la radiografía para ver la caverna? Yo no lo pude ver, ven. Sí. Por favor. Profe, perdón, ese paciente está en tratamiento contra la tuberculosis. Ahí está, sí. Perdón, Bárbaro. Agustina, no te escuché, ¿qué decías? ¿Este paciente estaba en tratamiento contra la tuberculosis pulmonar o no? Se diagnosticó al mismo tiempo la tuberculosis pulmonar e intestinal, que en realidad fue consecuencia, la tuberculosis pulmonar se descartó después de que fue por el cuadro de dolor abdominal. Y lo empezó ahí. Y él lo tuvo asintomático, digamos, no tuvo la tuberculosis pulmonar tenía tos sin expectoración. De hecho, se le hizo un primer esputo que fue negativo y tuvo que hacerle un lavado broncoalveolar y allí fue positivo. Pero ahí llama la atención cuando dice que tiene sudoración nocturna, realmente. Ahí. Claro, por la sudoración nocturna asociada a la tuberculosis. La pérdida de peso también. La pérdida de peso, la inmunosupresión y la fiebre, por supuesto. Sí. Profe, y cuando le hicieron la tomografía del abdomen, ¿no le encontraron otro foco de diseminación tuberculosa? No, el intestino. ¿Y en este caso el tratamiento sería por 12 meses? Él hizo el tratamiento por 12 meses. Por 9 meses, perdón. No, por 12 meses. 12 meses. Y el muguet oral era por la inmunodeficiencia. Por la inmunosupresión, eso lo vimos al principio. Es un dato más que nos hace prestar atención en decir, bueno, ojo, este paciente no estará inmunosuprimido. Sí, sí. Perdón, sí. después de hacer un formato de la ecografía inicial que se le hizo, donde se detectó el signo de la escarapela, ¿me puedo decir 2-3 detalles puntuales? Porque la verdad, primera vez que veo una ecografía con el signo de escarapela, entonces me la podría explicar. Se llama el signo de la escarapela porque ven que recuerdo parece una escarapela. ¿Ven? Las áreas negras y las áreas blancas, ¿sí? Eso es el líquido o la inflamación rodeando la serosa y se ve así en la ecografía. Ya les digo, si lo ven, se piensa en una apendicitis, pero
no es tan frecuente de ver en una apendicitis aguda. Bueno, si les parece, seguimos con el segundo caso. Dale. Bueno, esta es una mujer de 35 años que consulta por dolor, también en fosa ilíaca derecha, pero síncope asociado. Es traída por la familia, la traen por un cuadro de un dolor abdominal que inicia súbitamente, intensidad 10/10, continuo, en fosa ilíaca derecha y que después se generaliza el resto del abdomen, con náuseas y con vómitos. La paciente ingresa inmediatamente a urgencias, es evaluada y al interrogatorio los familiares refieren que la paciente tenía 2 gestas, un parto y un aborto, y al examen físico se la encuentra hipotensa, taquicárdica, afebril y taquipnéica, con un mal estado general, tendencia al sueño, palidez generalizada, contractura abdominal y defensa. ¿Qué es lo primero que quieren saber de esta mujer? Sí. La fecha de última menstruación. La última menstruación importante. Genial. Exactamente eso es lo primero que queremos saber. La fecha de la última menstruación. Siempre en una mujer que venga con dolor abdominal, preguntar la fecha de la última menstruación. Ese es un dato fundamental. Excelente, chicos. ¿Y qué es lo que harían con esta paciente? Harían reanimación hemodinámica, un test de embarazo y una ecografía a la cabecera de la paciente, o reanimación hemodinámica, un examen ginecológico, una unidad subbeta y una ecografía transvaginal, o reanimación hemodinámica, un test de embarazo, la ecografía abdominal, una consulta quirúrgica urgente. O la reaniman, le ponen antibióticos endovenosos y le hacen una tomografía y la internan en sala. ¿Qué les parece? Las 3. La 3. El 1. Excelente. Enseguida hay que actuar con esta paciente. Hay que hidratarla, ver si necesita de más sangre. El test de embarazo nos va a confirmar la sospecha diagnóstica. La ecografía a la cabecera nos va, además de confirmar el diagnóstico, a también evaluar la gravedad y enseguida lo tenemos que estar llamando al cirujano. Bueno, se le hace la ecografía a la paciente, lo que se ve es la trompa y un embarazo ectópico. Y le hacemos el test de embarazo con una unidad subbeta que da mayor de 2000. Se confirma nuestra sospecha. Tenía líquido libre en el abdomen y se confirma el embarazo ectópico, ¿sí? Y la paciente sale disparada a quirófano. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, pero recuerden, antes de que salga disparada, siempre estás paciente, así como ingresa, llamamos al cirujano, hacemos todo esto rápido, pedimos un grupo sanguíneo y factor, pedimos unidades de sangre de reserva, la paciente está chocada, apenas ingresa el electro y la evaluación cardiovascular, el prequirúrgico, porque lo va a necesitar, laboratorio con coagulograma, siempre. Informar a los familiares, consentimiento informado, ¿sí? Son todas cosas que en la urgencia no deben ser pasadas por alto, ¿sí? Sí, yo te iba a hacer una consulta. En el Sí. caso del consentimiento informado, en esta paciente que está media chocada, ¿lo firman los familiares? Los familiares, sí, los familiares. En una situación de emergencia, lo pueden firmar los familiares y de hecho si el paciente corre riesgo de vida y la decisión del médico es que debe intervenirse sí o sí, la decisión la toma el médico, ¿sí? Porque antes está la vida del paciente, ¿sí? Bien, gracias. Es decir, si no está ningún familiar o alguien que la acompaña, que sea un vecino o amigo, el médico... La paciente tiene que entrar a quirófano, no vamos a esperar que...
vamos a avisar a la familia, lo vamos a llamar por teléfono, lo vamos a contactar, pero se va a hacer todo lo necesario, ¿sí? Recuerden siempre, entonces, como hablamos, las causas más frecuentes de dolor abdominal, la apendicitis, la colecistitis, la obstrucción o el ilio, el cólico nefrítico o el dolor por cálculos renales, la perforación de una víscera, la pancreatitis y la diverticulitis, pero recuerden esto, el dolor abdominal inespecífico, es decir, un paciente que viene con un cuadro de dolor abdominal y no podemos determinar la causa y con un tratamiento sintomático mejor, es una de las consultas más frecuentes en la guardia y puede llegar hasta el 25 al 30% de los casos, ¿sí? Y después ese paciente se seguirá estudiando por consultorio para ver cuál es el cuadro. Lejos está de ser el cuadro de esta paciente que tenía un embarazo ectópico, que se operó y anduvo bien. Pero recuerden siempre, en las mujeres descartar siempre el embarazo ectópico, la epía siempre, la torsión ovárica o la ruptura de un quiste ovárico, ¿sí? Eso siempre tenerlo en cuenta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Sí, también como la ruptura del folículo de Graf, que estaría dentro, o sea, que tiene que ver con ruptura de quiste ovárico también. Exacto. Siempre preguntar la fecha de última menstruación. Y la diverticulitis también es muy frecuente también, pero eso también que estaría como antecedentes preguntarle a si es un paciente que ya que fue diagnosticado como diverticulitis. Tengan en cuenta que la diverticulitis es una patología de pacientes más añosos, ¿sí? Es mucho más frecuente después de los 65, 70 años, puede ser entre los 40 y 50, pero para los 30, 35 años es muy raro que se presenten divertículos, ¿sí? Genial. Profe, ¿podría volver a la diapositiva donde aparece las habilidades de conducta? ¿Cómo? ¿Las preguntas? ¿Esta? Esa, sí. Esta. Ay, ¿Querías preguntar algo? No, porque no pude ver el resultado por el internet, no anda. Ah, muy bien. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, si les parece, avanzamos entonces. Y nos queda el último caso. Ahora pasamos a un varón, ya un adulto mayor. Un varón de 75 años que consulta también por dolor abdominal, que es de lo que estamos hablando, mal estado general y escalofríos, ¿sí? Este paciente también está ido por los familiares que lo notan decaído hace varios días y dicen que hace 5 días lo notan con un dolor en epigastrio que después se generalizó al resto del abdomen, de intensidad moderada, 6/10, y presenta náuseas, vómitos y escalofríos. La última deposición refiere que fue hace 5 días y que le cuesta eliminar gases. Lo revisamos y el paciente tiene una presión arterial de 90-60. Tiene una frecuencia cardíaca de 60, 37,8 de temperatura, una respiratoria de 16. El abdomen es blando, es depresible, pero es doloroso a la palpación difusa y los ruidos se encuentran disminuidos con el timpanismo conservado. Cuando le preguntamos, el paciente es tabaquista, es diabético tipo 2, es hipertenso, la familia dice que tiene una arritmia, no se recuerdan cuál, tiene como cirugía previa una colecistectomía y tiene además artrosis y osteoporosis, ¿sí? Y cuando nos nombra la medicación, tomaba de todo y poco,
para estos adultos que por lo general están polimedicados, ¿sí? Y tengan en cuenta lo siguiente, estos pacientes por lo general toman betabloqueantes, ¿sí? Fíjense que tiene una frecuencia cardíaca de 60 y el paciente está subfebril, ¿sí? El paciente puede estar haciendo una respuesta inflamatoria sistémica sin manifestación, ¿sí? Y de hecho los escalofríos o el temblor pueden ser un equivalente de la fiebre. Siempre tener en cuenta en estos pacientes, ¿sí? Y fíjense la cantidad de factores de riesgo cardiovascular que tienen, dato a tener en cuenta, ¿sí? Pensando en cómo vamos a abordar al paciente. ¿Qué estudios complementarios le pedirían en primer lugar? Una ecografía, un par radiológico, una tomografía de abdomen sin contraste o una tomografía de abdomen con contraste. Un par La uno y la radiológico. dos. Par radiológico. Antes que todo, le pedimos un laboratorio y un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque recuerden que el paciente tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, un paciente añoso, las causas extraintestinales y sobre todo cardíacas, siempre hay que tenerlas en cuenta. ¿Mm? Además de todas las causas que mencionamos, en los ancianos descartar el síndrome coronario agudo, un aneurisma de aorta abdominal, una isquemia mesentérica y también otra causa extraintestinal, pero no cardíaca, una neumonía basal, que también puede generar dolor abdominal, ¿sí? Acá un recuerdo de todas las causas extraabdominales, ¿sí? Tener en cuenta, como hablamos, las torácicas, cardíacas o pulmonares, ¿sí? Y también las metabólicas, ¿sí? La cetoacidosis diabética siempre ténganla en cuenta, ¿sí? Bueno, si este paciente, el laboratorio tiene unos glóbulos blancos de 9600, una urea de 90, alta, una creatina de 1,2, un sodio de 132 que está bajito y todo el resto está bien, excepto una glicemia que está en 130 y el electrocardiograma es normal. Y ahora sí, como bien dijeron, pedimos el par radiológico. ¿Y qué vemos? Fíjense cómo están las asas intestinales, dilatadas, distendidas, el signo de pliegue de monedas, tira de monedas, ¿sí? Que muestra edema entre las asas intestinales, ¿sí? Esto es un signo de obstrucción intestinal, ¿sí? ¿Qué harían con este paciente en este momento? Lo internan en sala general, le ponen una sonda nasogástrica antibiótico y esperan antes de tomar alguna conducta quirúrgica. Lo internan en UTI con una sonda y enseguida llaman al cirujano. Lo internan en sala, le colocan una sonda, le hacen hidratación parenteral y lo dejan ayuno, nada por boca. O lo internan, le ponen la sonda, el ayuno, le hacen una hidratación abundante y una tomografía. La 4. Sí, la 4. La 4. La 4. Excelente, eso es lo que hacemos, ¿sí? Un detalle, la tomografía de abdomen y pelvis, ¿sí? Que abarque también pelvis. Siempre se pide así, tomografía computada, multislice, de abdomen y pelvis, ¿sí? Con contraste endovenoso, ¿sí? Tener en cuenta en este paciente que los factores que nos hacen pensar en que tenga probablemente alguna causa grave de abdomen agudo. La edad mayor a 65 años, el alcoholismo, la inmunosupresión por cualquier causa, la enfermedad cardiovascular, cualquier estado de hipercoagulabilidad, ya sea congénita o adquirido, pacientes que toman anticoagulantes y a esta edad, la mayoría, otras comorbilidades relevantes como la diabetes, la falla renal, la cirrosis, o que haya tenido algún antecedente previo, ya que nos oriente hacia un cuadro
biliar, pancreático, diverticular o de isquemia. Por supuesto, siempre cirugías, pensar porque puede tener un hilio, una obstrucción por brida, ¿sí? O si se ha hecho algún procedimiento o alguna instrumentación reciente, puede tener alguna complicación asociada, bueno, y siempre descartar el embarazo. Y pensar en un dolor grave cuando el dolor empieza de golpe, tiene intensidad máxima desde el comienzo, el dolor aparece antes que los vómitos y es constante y persiste desde el inicio por lo menos 2 días de duración. Siempre ahí tenemos que abrir los ojos y ese paciente no se nos tiene que escapar. Bueno, y por supuesto, en el examen físico, si encontramos rigidez o contractura, defensa o signos de shock, inestabilidad hemodinámica o de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Este paciente tenía una obstrucción intestinal, se colocó una sonda y finalmente requirió una intervención quirúrgica, ¿sí? A veces la colocación de la sonda y la intervención quirúrgica son diferidas, ¿sí? De la sonda da tiempo a descomprimir el intestino, se le hace todo el tratamiento necesario, se estabiliza el paciente y posteriormente se puede operar, ¿sí? Va a depender de la gravedad del cuadro y del estado del intestino. Si hay perforación, ya estamos jodidos, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Pero, profe, ¿buscaste la causa de la obstrucción? ¿Cuál sería la causa de la obstrucción? Tenía una brida tenía una cirugía previa. Ah, sí. Tenía una colecistectomía. Ah, por eso, claro. Sí, Profe, si fuera un bulbo de sigmoide, que es otra causa de obstrucción, ya sería directamente quirúrgico. Depende. El vólvulo de sigmoide se puede intentar devolvular endoscópicamente. Por experiencia personal y del servicio lo hemos intentado. La mayoría de las veces no se puede devolvular endoscópicamente y requiere una intervención quirúrgica. O sea, uno podría ingresar con el endoscopio, sacar, aspirar aire y mediante una maniobra de torsión volver el intestino. Lo que pasa es que siempre hay que ver cuál es la causa del vólvulo, porque eso puede, ya les digo, por lo general no tiene éxito esta maniobra y va a necesitar una cirugía y después hay que ver por qué se produjo el vólvulo, si es por una laxitud de tejido, si hay un tumor que está funcionando como la cabeza de ese vólvulo y posteriormente probablemente requiera de todas maneras una cirugía. Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Profe, una Sí. consulta. Con respecto a la tomografía, el contraste, ¿se puede, digamos, tiene una presunción diagnóstica de hilio? ¿Se le puede hacer contraste oral? No. Por eso hicimos solo contraste endovenoso. Bien. Si hay una sospecha de hilio, de obstrucción, evitamos el contraste oral. Lo hacemos endovenoso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo será el control de la evolución con el seguimiento después? Después hay que controlar este paciente, por lo general quedan con antibióticos, hay que controlar después después de la cirugía, y depende qué tipo de anastomosis se haga o se pueda hacer, que esa anastomosis funcione correctamente, que el intestino recupere su movilidad, ¿sí? Porque puede hacer también un hilio posterior también a la cirugía, puede costar recuperar el tránsito, ¿sí? Que no haya ninguna colección o infección asociada a la herida quirúrgica o a la cirugía en sí, que no haya ninguna alteración hidroelectrolítica, ¿sí? Y por supuesto que ninguno de todos sus factores de riesgo cardiovasculares o comorbilidades previas se descompensen. Bien. Con la edad también después se puede hacerle una videocolonoscopía o endoscopía para
Claro, bueno, dependiendo de qué parte de esto parecía más una obstrucción de intestino delgado, Sí. que es lo que más frecuentemente genera hilio por bridas, no son de intestino delgado, pero después sí, ya punto aparte tendría que tener un estudio de su colon, pero este cuadro parece venir del intestino delgado. Perfecto. ¿Alguna? ¿Sí? Sí, profe, en ese caso, una obstrucción por bridas en la auscultación no tendría que ser con ruidos de lucha. Pueden estar disminuidos o puede tener ruidos de lucha. Bien. Depende el grado de obstrucción, por así decirlo. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, espero... En el que paciente les- anterior, Sí, ¿qué esquema antibiótico se dará después de la cirugía? En este paciente de No, la obstrucción, en el anterior. en la chica Embarazo ectópico. del embarazo ectópico, no, ahí depende, puede darse un plan triple o no necesitar antibióticos o cubrir de piel, depende. Mm. No necesariamente tiene que tener antibióticos, Y a menos que el cirujano o el ginecólogo así lo sugiera. Ya. Sí. Y en el caso de analgésicos, ¿está contraindicado en un abdomen agudo o sí? Porque puede ser que Depende. mascare algo. En realidad uno siempre piensa que, o se dice que el analgésico puede enmascarar un cuadro, por lo cual no es aconsejable administrarlo, ¿sí? A ver, si el paciente hoy se sabe que si el paciente está tomando analgésicos de forma arreglada, sí es probable que esté enmascarando un dolor, pero se suspende al momento de que uno inicie la evaluación y se evalúa. Ahora, si viene un paciente a consultar a la guardia, tiene mucho dolor, uno hace la evaluación y le puede dar después analgésico porque ya uno tiene la sospecha clínica. El concepto sería que con una dosis de analgésico probablemente el paciente se sienta mejor y no estemos tapando totalmente el cuadro clínico. ¿Alguna otra pregunta? Lo que sí hay que tenerlo en cuenta porque con respecto al antecedente del paciente de farmacológico, porque también muchas veces son gastrotóxicos también. Exactamente, siempre preguntar los antecedentes por las interacciones y por todas las interacciones que puede tener y por los eventos adversos que pueden generar también. Y recuerden que los adultos mayores por lo general están polimedicados. Y por lo general no se acuerdan que toman, entonces siempre aparecen con una lista a mano que nos ayuda. Claro, como este paciente que estaba tomando paracetamol y también. Claro, tenía artrosis y tomaba paracetamol de vez en cuando. Hola ¿Alguna? doctora, yo Sí. tengo una pregunta más sobre el último caso. ¿Con qué objetivo se realiza una tomografía si ya ya tenemos, con qué objetivo diagnóstico y terapéutico se realiza una tomografía luego de haber diagnosticado una obstrucción con la radiografía? La radiografía nos muestra signos indirectos de obstrucción, pero no nos determina cuál es la causa de la obstrucción. Y para el cirujano no es lo mismo ir a operar un paciente que tenga una obstrucción por una brida que tenga una obstrucción por un tumor, por ejemplo. Entonces lo que nos va a permitir es
determinar cuál es la causa de la obstrucción, ¿sí? La radiografía muestra signos indirectos, pero la tomografía nos ayuda con una localización, aporta siempre más datos. Es más específica. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Si fuera un absceso así, sí, la ecografía estaría, digamos, que más precisa, ¿no? ¿En un absceso de qué tipo? Depende, porque un absceso intraabdominal con una ecografía, si es un absceso pequeño, menor a 1 centímetro, no lo vas a ver, o si está profundo y no está adyacente al tejido subcutáneo, no lo vas a ver. Necesitas una tomografía. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, alguien, sí. Con el tema de los antibióticos prequirúrgicos, ¿se le da o no se le aplica al No, paciente? depende la causa del dolor abdominal. No siempre. En el último caso, ¿no? En la obstrucción En el último sí le dimos. prequirúrgico. Sí. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, espero que les haya servido, que haya sido útil, ¿sí? Fundamentalmente. Y espero que puedan evaluar muchos abdomen agudos cuando pase esta pandemia. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, Muchas gracias. gracias. Gracias, profe.